Bueno, pues efectivamente la vida es negociación permanente, porque la negociación está en todas las áreas de nuestra vida, porque no solo negociamos con los demás, sino negociamos con nosotros mismos constantemente, y ahí también hay que aprender a negociar, ¿no? Y sobre todo la negociación es una habilidad, y como es una habilidad es entrenable, se puede entrenar. Y para eso estoy aquí hoy, para poder daros unas pautas para que podáis empezar desde ya a entrenaros en el tema de la negociación. Por eso lo primero que quiero es que penséis en alguna negociación que tengáis pendiente, una negociación que os dé miedo abordar, una negociación que hayáis tenido hace poco y que haya fracasado, o que haya triunfado pero que no sepáis muy bien por qué. Entonces, que tengáis en la cabeza una negociación personal de vuestra vida propia, ¿no? Entonces, para empezar, muy a grandes rasgos, la negociación tiene 3 grandes fases: la prenegociación, la negociación y la posnegociación. La prenegociación es la más importante. ¿Por qué? Porque de ella dependen las otras 2 fases. En la prenegociación hay un punto que es el crucial y es el del que quiero tratar hoy, que es la asertividad, es la autogestión. O sea, para ser un buen negociador tienes que saber autogestionarte. Entonces, además de la autogestión, la asertividad, está la planificación, las estrategias y las tácticas. Luego, lo que es en la negociación, lo más importante es saber detectar qué tipo de negociación es, en qué tipo de negociación estoy en este momento. Y, muy interesante, y esto lo trabajo con las artes marciales, detectar cuál es la fuerza que rige en este momento, para poder utilizarla a mi favor. Y luego ya la posnegociación es la gran abandonada, porque muchas veces negociamos, hemos logrado que nos digan sí y estamos tan contentos con que nos han dicho que sí, que luego dejamos pasar el tiempo. Bueno, me dijo que sí, dejamos pasar, y al final no lo cumplen porque no hemos hecho un seguimiento de los acuerdos, que es lo que se trata en la tercera fase. Entonces, como solo tengo 20 minutos y quiero que os llevéis lo máximo posible, vamos a trabajar sobre la asertividad. Entonces quiero preguntar, ¿sabéis lo que es la asertividad? Porque no es una palabreja que se oye mucho, pero que la definición no sé si la tenemos clara. ¿Alguien, aparte de los profesionales, que aquí tenemos 2 profesionales, sabría decirme lo que es la asertividad? La asertividad es una habilidad social. Es la habilidad de defender mis derechos sin ofender al otro. ¿Se entiende? Es la habilidad, mi capacidad de defender mis derechos sin ofender al otro, de manera clara, concisa y determinada. O sea, con fuerza. Ahí hay 2 cosas interesantes, que son, por un lado, los derechos, que muchas veces se da por hecho que sabemos nuestros derechos, pero muchas veces lo que falla en las negociaciones es que no tenemos conciencia de a qué tenemos derecho. Y por otro lado, el que sabiendo que tengo derecho a algo, precisamente ese saber que tengo la razón me hace perderla. ¿Por qué? Ofendo. Porque cuando me creo que cuando tengo razón es cuando más peligro tengo. ¿Estoy de acuerdo? Muy bien. En cuanto a los derechos, os he traído, porque de verdad las cosas más sencillas de la vida son a las que menos atención le ponemos, y sin embargo son las más importantes. Son donde está la clave de todos nuestros éxitos o fracasos. Entonces, os voy a dar los derechos básicos que tenemos que tener en cuenta, que todos tenemos a la hora de negociar. Os voy a pedir que cada uno me leáis en alto 3, ¿vale? María José, ¿nos lees los 3 primeros? El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. El derecho a reconocer mis propias necesidades, establecer mis objetivos personales y tomar mis propias decisiones. El derecho a cambiar, el derecho a decir no sin sentirme culpable. El derecho a pedir lo que quiero, aceptando a la vez que me lo nieguen. El derecho a pedir información y ser informado, el derecho a cometer errores y el derecho a obtener aquello por lo que pagué. El derecho a ser independiente, el derecho de gozar y disfrutar y el derecho a triunfar. El derecho a ser mi propio juez, el derecho a decidir el hacerme cargo o no de los problemas de los demás, el derecho de dar o no explicaciones sobre mi comportamiento. El derecho de no necesitar la aprobación de los demás, el derecho de no ser perfecto. Te dejo el último.
El derecho a decidir no ser afectivo. Son todas evidentes, ¿verdad? Yo me aspiro a que muchas se nos escapan. Os voy a pedir que en un segundito, en cada una, os pongáis una nota, del 1 al 10, hasta qué punto defendéis ese derecho en tu vida. Vale, si queréis, lo hacéis luego en casa, porque este trabajo es muy interesante para la autogestión, porque si habéis suspendido en alguno, la que menos puntuación tenga es ahí donde más hay que trabajar, practicando en defender ese derecho que tienes, sin lugar a dudas. Muchas veces no defendemos un derecho, y esto es interesante tenerlo en cuenta, porque en el fondo no queremos que los demás nos reclamen ese mismo derecho. Por eso es muy importante la honestidad con uno mismo para poder llegar a ser asertivos. Muy bien, hay tres, generalizando por supuesto, pero hay tres grandes comportamientos del ser humano: el asertivo, el agresivo y el pasivo. Siempre que negocies te vas a encontrar alguno de esos tres tipos de comportamiento en tu emisor, ¿no? En tu receptor. El comportamiento agresivo son los que amenazan, los que se pelean, los que te critican y sobre todo intentan manipularte. El comportamiento agresivo tiene una ventaja, y es que casi nadie se mete con los agresivos. Y tiene una desventaja, y es que casi nadie quiere tenerlos cerca. El comportamiento pasivo son aquellas personas que anteponen los intereses de los otros a los de ella. Entonces se autoengañan diciendo: es que soy muy buena, es que yo lo que quiero es el bien de los demás, a mí no me importa. Y entonces la ventaja es que todo el mundo te quiere, pero la desventaja es que vas acumulando un rencor y un resentimiento y una falta de autoestima que acaban saltando, o en el lugar menos adecuado y con la persona menos adecuada, o generándote una enfermedad, una úlcera de estómago, etcétera. Por lo tanto, lo ideal es el comportamiento asertivo. ¿Estáis de acuerdo? El conseguir lo que te propones y que todos estemos contentos. Entonces, si os parece, os propongo un paso a paso del comportamiento asertivo para que lo practiquemos realmente, ¿sí? Entonces, el primer paso para aprender a ser asertivo es definir, apuntar: ¿quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué temes? Y el objetivo. Quiero que defináis esto de la negociación que os he dicho que pensarais, que es una negociación para cualquier tema que queráis abordar. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Por ejemplo, esto es un caso real. Mi amiga Marisa, ahí ya tengo el quién. Mi amiga Marisa. Cada vez que vamos al cine, ahí tengo el cuándo. ¿Sí? Lo mismo puede ser para cualquier caso. Siempre llega tarde. Ahí está el qué. ¿Sí? Después del qué viene el cómo, ¿no? Y a mí me da una rabia que me muero. Ahí está el cómo yo reacciono ante el caso. ¿Qué temo? Temo perder a mi amiga por una gilipollez, que es no ser puntual, ¿no? ¿Qué temo? Eso, perder a mi amiga. ¿Y cuál es mi objetivo? Conseguir que seamos puntuales, ¿no? Respetar el tiempo de la otra, que ambas respetemos el tiempo de la otra. Entonces os voy a pedir que en un momento, en la negociación que tenéis en la cabeza, pongáis ¿quién? ¿Con quién? Ponerlo. Es que os va a ser muy útil para luego ya... ¿El quién no tiene por qué ser una persona? Siempre es una persona con quien negociamos. Y si tenéis alguna duda me preguntáis. Poner el quién, el cuándo, el cómo se refiere a cómo yo reacciono, qué temo y cuál es mi objetivo. Este simple análisis ya nos recoloca la cabeza. Por ejemplo, mi marido no friega los platos después de cenar. Y entonces el cuándo es después de cenar. El qué es fregar los platos. El siguiente ejercicio que clarifica todo esto, este análisis es lo primero que hay que hacer en cuanto hay algo que nos remueva y se trate de algo con otra persona. Hay que hacer este ejercicio, separar, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la más interesante.
Vale, primer paso. Separar la persona del problema. ¿Eso se entiende? Vale. Yo te sigo con el ejemplo de mi amiga. Yo, cada vez que lo he afrontado sin planificar mi negociación, sin hacer este trabajo, lo primero que me salía es mandarla a la mierda, o irme, o entrar en el cine y pasar de ella. O sea, unía el problema con ella, con la persona en concreto. Entonces, si yo separo a Marisa por un lado e intento localizar cuál es el problema. El problema es que están abusando de mi tiempo. Y no meto a Marisa. ¿Entiendes? Y me da igual que fuera Marisa, mi padre, mi amigo, mi jefe, quien sea. El problema es el abuso de mi tiempo. ¿Se entiende hasta ahí? Pues separar, por favor. O sea, define el problema sin meter a la persona. Lo vamos cogiendo. Poco a poco, ¿no? ¿Sí? Bien. El siguiente paso es expresar tus derechos. Tus derechos que no se están respetando en esa negociación en concreto. ¿No? En tu caso, Eva, ¿cuál sería? ¿Cuáles son los derechos que en tu caso no los están respetando? Tengo derecho Fijaos si nos cuesta, ¿eh? Fijaos, una cosa tan básica como son mis derechos, por ejemplo, en el ejemplo que yo os he puesto, que os lo repito a vosotros para que podáis seguir el hilo, es que yo tengo una amiga que es Marisa, ese es el quién, que cada vez que vamos al cine, ese es el cuándo, si llega siempre tarde. Entonces yo me da una rabia tremenda. Ese es el cómo yo reacciono ante ese suceso. Luego está, ¿qué temo? Perderla. Y entonces ahora estamos separando y el objetivo es que llegue puntual, que respete mi tiempo. Entonces ahora hemos separado el problema de la persona. Es decir, el problema es que está abusando de mi tiempo. Ahora es expresar los derechos que están. No está respetando el derecho a respetar mi tiempo, el derecho de mi tiempo, del uso de mi tiempo. Si yo he quedado contigo a las 5 y cuarto yo he perdido un cuarto de hora porque a ti te da la gana. Luego os digo cómo lo solucioné. Vale, el siguiente es situar fecha y día en el que vamos a negociar. Porque estamos siempre castinando, es decir, dejando para atrás. Vale, pero la semana que viene. Ya sé, tengo claro lo que le voy a decir, tengo claro mis derechos, tengo claro cómo hacerlo, pero la semana que viene. ¿Sí? Entonces, si tú te comprometes a tal día, a tal fecha, también es tan importante que tú con anticipación elijas un buen momento y una buena hora, que sepas que para ambos es un buen momento, en el que no venimos estresados, en el que estamos más relajados, etcétera, etcétera. O sea, es muy asertivo las personas que logran encontrar el momento adecuado. Muy bien, el siguiente es definir el problema, que un poco con Eva lo hemos hecho, porque tenemos la cabeza, la mente siempre es un caos, siempre, y creemos que lo tenemos todo claro, pero está en la cabeza por ahí miles de cosas, pero estamos convencidos de que lo tenemos claro, pero cuando lo vamos a poner en palabras es cuando aparece y se manifiesta el caos. Entonces, pon en palabras cuál es el problema, ¿sí? Tener muy claro cuál es exactamente el problema. Perfecto. Limitar. Tienes que limitar el objetivo. El objetivo no puede ser que haga no sé qué, no sé cuántos, que también haga no sé qué, que no sé qué. O sea, que llegue a su hora, que además me invite al cine, que además me lleve en su coche. Quiero decir, exactamente el objetivo, lo primero que quieres lograr. Luego ya te planteas lo siguiente, Y el siguiente y último, que es el acentuar, nos referimos a la cooperación. O sea, lo más importante en toda negociación es que logremos cooperar. O sea, que no sea... está muy de moda el win-win, el que ganemos los dos. Pero si además de ganar los dos lo hacemos conjuntamente, eso nos beneficia, nos enriquece nuestra relación, etcétera. ¿Se entiende? Entonces yo os voy a poner ahora el ejemplo de lo que hice con mi amiga, ¿no? Después de haber hecho muchas barbaridades y que no funcionara nada, seguía viniendo tarde, ¿no? Un día se me encendió la luz trabajando con estas cosas, ¿no? Y dije, ya lo tengo. La llamé y le dije, Marisa, ¿quedamos para el cine? Ah, sí. Digo, estupendo, pero te voy a hacer una propuesta, porque como te quiero muchísimo y no quiero perderte como amiga,
te propongo que lleguemos a un acuerdo. Y el acuerdo que te propongo es el siguiente: la que llegue tarde paga el cine. Milagroso, milagroso. No solo no volvió a llegar tarde, sino que yo estaba deseando que llegara tarde. Quiero decir que encontré lo que a las dos nos encajaba. Encontré algo que ella no le venía nada bien, porque si es una persona que tiene mucho dinero y no le importa pagar, llega tarde y paga, no le importa. Pero es una persona que en ese momento le venía muy bien no invitar a... ¿Entendéis cómo es jugar? Y por eso es tan importante la prenegociación y preguntarte por la persona con la que negocias y cuáles son sus emociones y qué es lo que ella quiere lograr y qué le puedo yo ofrecer y qué me va a ofrecer ella, ¿no? Por eso es tan importante. Vale, y ahora ya se ha acabado el tiempo, pero no me quiero ir sin daros unas pequeñas claves porque la negociación es lenguaje verbal, pero también es mucho lenguaje no verbal. Entonces, una clave muy importante del lenguaje no verbal: siempre que negociéis, mirar a los ojos. Siempre que negociéis, mirar a los ojos. Punto 1. Punto 2. Siempre que negociéis, rectos. O sea, yo no puedo negociar, pues creo, o haciéndote la niña pequeña, es que yo quería que no sé qué, o dando lástima, no. Ahí. Ojo, no es aquí, yo soy superior, no, es espalda recta, mirar a los ojos. Y en tercer lugar, mover las manos, gesticular, afirmando lo que decís. No es lo mismo. Quiero que vuelvas a fregar los platos, que quiero que friegues los platos cada noche, porque yo llevo tanto tiempo haciéndolo y dais cuenta que varía, ¿sí? Bien, y por último, ya para terminar, porque quiero que os llevéis algunas técnicas que se utilizan para que no nos manipulen, porque somos muy vulnerables a la manipulación si no somos conscientes de ciertos comportamientos, ¿no? Hay una técnica que casi todas las usamos inconscientemente, pero por eso a veces no las utilizamos cuando hay que utilizarlas. Una técnica muy interesante es la del disco rayado. La técnica del disco rayado consiste, porque muchos de los manipuladores lo que hacen es cambiarte el tema. Sobre todo cuando tú has ganado terreno, te cambian de tema y te hablan de cuando hace un año tú hiciste no sé qué o cuando no sé qué, o sea, te van cambiando el tema para que... Entonces, la técnica del disco rayado consiste en escuchar lo que te dicen hasta que termine, y cuando ha terminado decir: sí, pero yo lo que digo es que cada miércoles friegas tú, pero es que no te acuerdas que no te nada. Lo escuchas hasta que termine, no le interrumpas, y cuando ha terminado dice: sí, tienes razón, pero los miércoles creo que tú deberías fregar. Así 800 veces. Lo que pasa es que tenemos como cosa, nos da cosa repetir. No, repite tu objetivo, porque lo que está intentando la otra persona es manipularte para que te desvíes. Va a intentar menospreciarte, va a intentar criticarte para que tú te sientas mal y ya no vuelvas a exigir lo que tienes derecho a exigir. La técnica del disco rayado. Luego está la técnica del banco de niebla. Del banco de niebla. Que es cuando te critican abiertamente, cuando van por ti personal, hay un ataque personal. Entonces te dicen: es que tú eres tonta. Y entonces ¿tú qué tienes que hacer? Pues tú le dices, no, que te dicen, por ejemplo, te dicen: es que pareces tonta. Y le dices: sí, lo parezco. Y sigues con tu disco rayado, ¿no? O es que eres no sé qué, es que hiciste no sé qué, es que te critican cualquier cosa. Y dices: sí, tienes razón, efectivamente, pero y tú sigues con tu... O sea, cada vez que te critiquen de una forma personal, dile: sí, es verdad, pues es que creo que tú eres tal. Pues dice: sí, tú lo crees, pero friega los miércoles, ¿sí? Y la última, ya que me parece la más interesante, es la de la primera persona. La primera persona. Por ejemplo, mi hijo, mi marido, mi pareja, quien sea, mi amiga, se va de casa y no se despide. Entonces cuando vuelve yo le digo: tía, estoy cabreada, o sea, eres una maleducada, ¿cómo te puedes ir sin decir nada? Eso es lo normal, pero es lo no asertivo, es algo agresivo, es un comportamiento agresivo. La pasiva no diría nada,
Diría, ay, pobre, estará estresado. Déjale. El comportamiento asertivo es, en vez de poner el foco en la otra persona, poner el foco en mí. Entonces, ¿eso qué supone? Que en vez de decirle, eres un maleducado, diría, fulanito, me he sentido herida cuando te has ido sin despedirte. Ahora pensar la reacción de la otra persona. En el caso 1 se pone a la defensiva y al final acabamos peleándonos. En el caso 2 se va a quedar, ay, lo siento, no me di cuenta, perdóname. ¿Os dais cuenta de la diferencia?